glorificándote en esta hermosa tarde de hoy, y cada hermano y amigo que está allá al alcance de nuestra voz, Señor, en esta hora sea la persona de tu Espíritu Santo ministrando cualquiera sea la necesidad. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que te glorifiques en esta hora. Tu mano poderosa, Señor, tu mano poderosa en esta hora, ya la distancia sea manifestándose en cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Le damos la bienvenida una vez más a este su programa Ven Señor Jesús, programa que transmite todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Hoy con la buena noticia de que se añade en esta hora la expansión de la señal de Faro de Santidad a través también del 101.3 del 1250 AM, y aquellos hermanos que están en ciertas áreas de la isla, las ondas radiales pueden llegar hasta cierta perímetro, ¿verdad? Donde alcanza nuestra emisora, la emisora de Faro de Santidad, a través del 1250 AM, el 1660 AM, el 101.1 FM, el 101.3 FM para otra zona. Y me compartía José Miguel en la mañana de hoy que también ya estamos compartiendo a través del canal 60.1 de televisión regular y a través de Roku TV o TV, como usted le quiera decir. Usted lo localiza como Faro de Santidad. Ahí en Roku TV usted busca Faro de Santidad y también puede sintonizar este programa por el momento. Así que canal 60.1 y por Roku TV. Damos gloria a Dios por todas estas bendiciones de alcance que el Señor provee para que así de esta manera podamos, amados hermanos, seguir adelante compartiendo la palabra del Señor. Saludamos en esta tarde a cada hermano que nos sintonice en el amor de Jesucristo, también a nuestra congregación allá en el pueblo de Caguas, iglesia que el Señor nos da el privilegio de pastorear, la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia, allí en el pueblo de Caguas, y a cada hermanito que siempre los sábados nos sintoniza. Un abrazo del pastor, un caluroso saludo. Reciban también un saludo de mi amada esposa Coralis, que siempre nos respalda en este ministerio. Aunque no está de frente a las cámaras ni de frente a los micrófonos, está ahí y nos apoya para la gloria del Señor. Así que mire, también quiero enviarle un saludo caluroso a mis hermanos en Cristo, Vanessa Rivera y Raúl Alexander, que también ellos son programadores de aquí de Faro de Santidad los martes en el programa Sublime Gracia. Ellos transmiten de 4:30 de la tarde a 6 de la tarde. Y están en este momento atravesando una situación de salud como la atravesamos todos, ¿verdad? Y voy a testificar algo que me ocurrió a mí esta semana. Así que quiero enviarles un caluroso saludo a estos distinguidos ministros del Señor del programa Sublime Gracia. Les quiero dejar saber que es muy probable que este martes de 4:30 a 6 de la tarde estemos nosotros sustituyéndoles provisionalmente por la situación de salud. Así que si Dios así lo concede, estaremos teniendo una programación el martes de 4:30 a 6 de la tarde, y tenemos como invitado al pastor Milton Picón, un hombre muy conocido en Puerto Rico, un siervo de Dios, para que nos hable y nos deje saber, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país en relación a estas agendas que se han levantado para hacer daño a la familia y a la niñez. Así que Milton Picón ha sido una persona muy activa en esta línea de trabajo en el evangelio. Merece nuestro respeto y para mí va a ser un privilegio poderlo entrevistar en la tarde del martes a las 4:30 de la tarde en adelante. Así que no lo olvide, el martes sintonice también por aquí, por Faro de Santidad, el programa Sublime Gracia, y sígalo sintonizando porque esto
siervos de Dios que transmiten en este horario también sé que son gente extraordinaria de Dios que mantienen una línea de compromiso con la doctrina bíblica. Así que sé que usted va a salir edificado. Diciendo esas palabras, amados hermanos, quisiera en esta hora ir a la palabra del Señor y compartir con ustedes una porción de la escritura. Como siempre nos introducimos en este programa, para mí es sumamente importante siempre traer una porción bíblica, aunque hablemos de otros temas, ¿verdad? Que también nos implican, pero ciertamente es sumamente importante atender primeramente la palabra del Señor. Quiero ir a 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, y quiero leer en el versículo 24 en adelante. Allá usted en su casa, en su carro, en su trabajo, ponga atención. Tal vez no tenga la Biblia, pero usted puede escuchar y edificarse con esta palabra que vamos a leer. Esta palabra de 2 Corintios capítulo 11 nos va a hablar referente a la trayectoria de la vida ministerial del apóstol Pablo. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. En 5 ocasiones los judíos me castigaron, perdón. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. Que estoy en una versión Dios habla hoy. Gloria en nombre del Señor, y la voy a cambiar a una que estoy más familiarizado, que es la Reina Valera, y dice así: 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, dice el apóstol Pablo, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Oramos y nos introducimos a una reflexión de esta poderosa palabra. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque tú en esta hora vas a hablar a cada oyente que esté en sintonía. Concédenos en esta hora que sea la persona de tu Espíritu Santo ministrando en nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y compartimos esta palabra, oh Dios, no con argumentos humanos, no con razonamientos vanos, sino, Señor, con poder y autoridad del Espíritu Santo en esta tarde, para que allá a la distancia, doquiera esta palabra tú la estás enviando, haga el efecto y cumple el propósito para lo cual tú la envías en esta hora. Sea hecho para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, traigo esta porción de la escritura, amados hermanos, porque Pablo, como ministro, como apóstol del Señor, experimentó momentos difíciles en su vida terrenal, ¿no? Quiero que usted pueda comprenderla, ya que me escucha. Yo he estado tocando temas muy sensitivos aquí en este programa, hablando de vacunas, hablando de todos los eventos que están ocurriendo en el país, porque este programa va enfocado en una línea escatológica, para explicar, para ilustrar cómo la palabra de Dios está teniendo cumplimiento en nuestros días, y cada una de estas palabras proféticas que tenemos en la escritura, ciertamente, amados hermanos,
son verdad, son verídicas. Y en nuestro día, estamos hablando aproximadamente 2000 años después, estamos nosotros aquí, esta generación que Dios ha traído a la vida con el fin de que esta generación también sea testigo del poder de la manifestación de Dios a través de la palabra profética, de tal manera que nuestra generación pueda dar testimonio de que la palabra de Dios es veraz, que tiene fiel cumplimiento. Tal como el Señor le ha hablado, está precisamente en nuestros días, amados hermanos, teniendo un cumplimiento extraordinario, y nosotros somos testigos de todos estos eventos que están ocurriendo, que testifican, amados hermanos, primeramente de que lo que el Señor Jesús habló es verdad, está teniendo cumplimiento, y en segundo lugar, testifica que su venida por su iglesia está muy cercana. En Lucas capítulo 21, verso 28, el Señor dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La palabra redención implica, amados hermanos, lo que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario, que entregó su vida allí, derramó su sangre preciosa. Amados hermanos, llevó nuestra maldición para que hoy nosotros pudiéramos tener vida eterna. Esto porque nos compró a precio de sangre allí en la cruz del Calvario, y esa entrega, esa muerte del Señor en la cruz del Calvario abrió paso a que nosotros fuéramos liberados de la maldición, liberados de la muerte eterna, y por medio de este sacrificio ejecutado allí en la cruz del Calvario por la persona del propio Señor, óigame, hemos recibido por fe, mire qué sencillo, por fe, mire qué asequible, mire qué fácil de obtener, por medio de la fe hemos recibido la salvación. Es decir, que Dios ha puesto al alcance de todo ser humano que quiera escapar de las cosas que vendrán. Dios ha puesto al alcance de todo ser humano la salvación y la vida eterna. Así que usted y yo no tenemos excusa ante Dios, porque ciertamente hemos recibido de parte de Dios un regalo extraordinario, que es la salvación de nuestras almas, amados hermanos, simplemente por nosotros llevar a cabo un acto de reflexión. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye de nuestros pecados, porque hay una función innegable, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos mueve para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es necesario para poder echar mano de la salvación. Por lo tanto, el Espíritu Santo obra para mostrarnos nuestra condición de pecado, nos redarguye, nos movemos al arrepentimiento, y ese arrepentimiento genuino que implica experimentar dolor porque sabemos que le hemos faltado a Dios, porque nos damos cuenta de nuestra condición delante de Dios, nos mueve a un genuino deseo de querer cambiar. No lo podríamos hacer por cuenta propia, pero Dios lo ha hecho posible enviando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Entonces, cuando recibimos a Jesús como Salvador personal, amados hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y hace posible que el Espíritu Santo pueda hacer morada en nosotros, porque la casa es limpiada. Así que cuando la casa o el templo es limpiado, el Espíritu Santo puede hacer morada en nosotros. Dios entra cuando le abrimos la puerta. Dios no tumba la puerta, Dios no fuerza puerta, Dios entra cuando se le abre la puerta. Es decir, que la voluntad del ser humano siempre va a estar mediando si, amados hermanos, le da paso a que Dios puede intimar con él o no. Pero cuando abrimos esa puerta, Dios entra, cena, es sinónimo de intimidad individual, personal. Pero no solamente cena con nosotros, es decir, que hay una experiencia de intimidad, una experiencia personal con el Señor, sino que Él llega para quedarse, para tomar control, para
amados hermanos, ejercer su gobierno en nuestra vida, es decir, amados hermanos, ser nuestro Señor. La palabra Señor significa autoridad. Así que cuando Él llega para ser nuestro Señor, porque le abrimos la puerta de forma voluntaria, entonces estamos bajo su autoridad. El Señor gobierna nuestra vida, el Señor rige nuestra vida, nos dirige y nos lleva a lo que es su propósito, para lo cual fuimos nosotros creados y conocidos desde antes de nacer. Por lo tanto, miremos que todas estas cosas, amados hermanos, ocurren por la gracia de Dios, porque no hay otra cosa, la gracia de Dios que se ha manifestado. Y cuando miramos esto, y lo traigo ahora y lo aplico a la vida del apóstol Pablo, Pablo estaba muy agradecido de Dios, porque en alguna manera nosotros deberíamos llegar a la conclusión que Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, que consintió en la muerte de Esteban, que torturaba a los cristianos, le daba muerte a los cristianos. Una vez sus vendas religiosas son quitadas, entonces cuando él se topa con el propio Señor, que lo derriba al piso y le da una experiencia íntima y personal con él, entonces Saulo, a este hombre que llamábamos Saulo, ahora le llamamos Pablo. Es decir, ha habido una transformación en la vida de este hombre y Saulo ha sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Miremos entonces que cuando Saulo es llamado, a quien conocemos como Pablo en las Escrituras, amados hermanos, a Pablo le toca vivir tiempos difíciles, tiempos difíciles. Observe que estos apóstoles del Señor no vivieron tiempos fáciles, vivieron tiempos difíciles, donde se perseguía a los cristianos, donde era prohibido predicar a Cristo. Nosotros como iglesia hemos tenido un periodo de tiempo de bonanza espiritual, en el sentido de que no hemos tenido una persecución directa, una persecución por nuestra vida. No hemos sufrido mordaza, hemos tenido la oportunidad de llegar a nuestras iglesias, celebrar el culto al Señor, predicar en las esquinas. Todo ese tiempo de bonanza que Dios le ha dado a la iglesia en Puerto Rico y en muchos estados de los Estados Unidos y en otros lugares del mundo en general, ciertamente ha sido un tiempo de bonanza, ¿verdad? Hay lugares en el planeta donde no se puede predicar con libertad, donde hay persecución todavía. Hay hermanos nuestros en Cristo que sufren persecución en estos días. Hay hermanos en Cristo que han muerto quemados dentro de una iglesia por los enemigos del evangelio, por instrumentos del enemigo que se han prestado para llevar a cabo los malignos propósitos de Satanás. Por ende, cuando miramos eso en este contexto, amados hermanos, lo que quiero hacer hincapié es que realmente nosotros podamos entender y ver que los apóstoles y los primeros hermanitos que se convirtieron vivieron tiempos de mucha dificultad, mucha dificultad. Usted, si estudia la historia, sabe que todos los apóstoles murieron de una forma trágica, difícil. El único que a mi memoria viene es el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis y es trasladado a la isla de Patmos. Allí es desterrado por causa de ser un testigo de Jesús, y ciertamente Dios lo eligió a él para que pudiera ser el receptor de esta gran revelación que nosotros llamamos Apocalipsis. Y todos los eventos que están ahí escritos en el libro que tendrán fiel cumplimiento. Por lo tanto, hemos entrado en un momento, en una etapa donde yo personalmente, digo esto ahora en mi carácter personal,
hemos entrado en una etapa que yo llamo un tiempo de transición. En mi humilde opinión, yo diría que estamos en un proceso de transición. ¿De transición hacia qué, amado hermano? Bueno, de un tiempo de bonanza, que hemos tenido para predicar el evangelio, nos estamos dando cuenta y estamos despertando a una nueva realidad, que es que hay una mordaza a través de las redes sociales, que hay una mordaza para aquellos que no hablan o no cantan el coro del Estado. El Estado, a su vez, está en armonía con lo que llamamos el globalismo, que es un movimiento de una élite a nivel global, que lleva a cabo una agenda muy planificada a lo largo de los años con el fin de estructurar y montar la plataforma política de donde ha de surgir el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo, como usted le quiera llamar. Así que miremos que esto no es algo nuevo, esto viene de muchos años. Hay una agenda, hay un plan establecido para estructurar la plataforma política de donde va a salir el anticristo. A la medida que se acerca la salida del anticristo, también se acerca el levantamiento de la iglesia. En nuestra postura bíblica hemos explicado aquí, amados hermanos, que es la postura que se ha predicado por muchísimos años en el evangelio, no es nada nuevo, que el arrebatamiento de la iglesia, que aparece en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, es un momento donde Cristo recoge la iglesia en los aires. El apóstol Pablo dice que el Señor Jesús descenderá del cielo y dará la orden, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados para encontrarnos todos en los aires con el Señor. Por ende, en ese contexto, debemos entender que este momento donde el Señor descienda a los aires, desciende con el fin de resucitar a los que han muerto en él y para levantar de forma simultánea a los que están vivos, para que todos sufran una transformación que tomará el tiempo que Pablo menciona. Dice un abrir y cerrar de ojo, es decir, que en un abrir y cerrar de ojo todos seremos transformados para encontrarnos en los aires con el Señor. Esa transformación prácticamente pudiéramos decir que va a ser instantánea cuando el Señor dé la orden. Por ende, amados hermanos, en un abrir y cerrar de ojo de un cuerpo carnal con naturaleza pecaminosa, de un cuerpo que se inclina continuamente al mal y que solamente puede ser refrenado con el poder del Espíritu Santo, que opera en nosotros, porque si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, es imposible refrenar esta carne. Así que damos gloria a Dios porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida santa, separada para Dios. Así que en ese momento donde el Señor dé la orden, en un instante seremos transformados y recibiremos un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado es necesario porque acuérdese bien que vamos a ascender a unas alturas. Los aires deben o pueden implicar el primer cielo, que es el cielo nuestro. Pero si usted asciende en un avión a 33,000, 35,000, 37,000 pies de altura, como yo he ascendido cuando he viajado, el avión es encapsulado ahí. Usted está usando un oxígeno que recicla en el avión, porque ahí la presión es tan fuerte que prácticamente no hay oxígeno ahí. Por ende, a esa altura no hay oxígeno para que nuestro cuerpo terrenal pueda seguir de forma natural funcionando. Por ende, fíjese que el Señor, que conoce todas las cosas, transforma el cuerpo en un instante de tal manera que al ascender a los aires, lleguemos ya arriba. Hello, Dios le bendiga. Lleguemos ya arriba con un cuerpo glorificado, capaz de poder estar en esa atmósfera terrenal o celeste
y capaz de poder traspasar los cielos, porque el cuerpo terrenal, el que tenemos, no está diseñado para traspasar los cielos, ni para estar a ese nivel de altura. Por ende, el Señor capacita a su pueblo con un cuerpo glorificado de tal manera que pueda ascender, llegar a esas alturas, pueda traspasar los cielos, el primer cielo, hacer el recorrido por el segundo, porque del segundo, para poder llegar al tercero, que es donde está el trono de Dios, pues es necesario pasar por el segundo. Por ende, recuerde que nos encontramos todos en el primero, traspasamos el primero, llegamos al segundo, hacemos el recorrido con el Señor para entrar al tercer cielo, que ciertamente yo le digo a la iglesia allá en Cagua, tiene puertas y ventanas. Dios le bendiga. Tiene puertas y ventanas el tercer cielo. El Señor habla en la escritura muy claro. En ciertos pasajes bíblicos, si no abrirá las ventanas de los cielos, especifica la Biblia, y cuando va a Apocalipsis capítulo 3, la sección del verso 5 en adelante aproximadamente, que habla la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice, puesto delante de ti una puerta abierta. Si va al capítulo 4, verso 1 al 3, Juan el apóstol dice, y vi una puerta abierta en el cielo específicamente. Por ende, a la iglesia se le abre la puerta en el cielo para que pueda entrar con ese galanazo de novio. Hello, con ese galanazo de novio, con ese hermoso y precioso Señor que escolta, viene a recoger la novia a su casa en la tierra para escortarla hasta la casa de su padre. Esto es algo totalmente ilustrativo de cómo eran las bodas en Israel. Por ende, amados hermanos, entraremos y arribaremos a la casa del Padre, nada más y nada menos que escoltados por el propio Señor Jesús, quien nos hace aptos y nos da entrada a la presencia de su Padre. Todo esto que le estoy explicando viene con el fin de que podamos entender los eventos que están próximos a ocurrir y que estamos en un proceso de transición. Lo que estaba diciendo es que estamos en un proceso de transición. Este proceso de transición se suscribe a que si el momento en que el anticristo va a salir para hacer su manifestación se acerca cada vez más, entonces la iglesia va a comenzar a observar cambios totalmente drásticos. ¿Por qué? Porque primeramente hemos explicado en otros programas, pero los repaso, que el imperio más dominante en el mundo tiene que colapsar. Tiene que colapsar. Escúchalo bien, lo estoy diciendo en blanco y negro. El imperio más poderoso o más dominante en el mundo tiene que colapsar. ¿Por qué? Porque viene un gobierno global. Se aproxima un gobierno global. Para que pueda surgir un gobierno global, tiene que haber, amados hermanos, una reunificación, una reordenación, que precisamente el término que usted está escuchando a través de los medios es un nuevo orden mundial. Y ese reordenamiento es parte del proceso para que pueda surgir el gobierno global, que va a ser el gobierno donde el anticristo va a ser elevado a la posición de rey de este mundo. Por ende, o gobernante global. Por ende, miremos que estamos viviendo un momento de transición, que vamos a ver cambios totalmente drásticos, donde se empiezan a implementar unas agendas que están a la mano de esta élite porque tienen el poder económico. Una de las cosas que hemos visto ocurrir es el surgimiento de entidades supranacionales. ¿Qué es eso? Pues eso son entidades que no son elegidas de forma democrática y que son instituidas y que se sostienen por una élite de poder económico que la sostiene, y de ciertos gobiernos que son de alguna manera también, que lo hemos podido ver a través de las noticias, son subordinados a que formen parte de estas entidades supranacionales con el fin
de que adopten las medidas que estas entidades a su vez generan con el fin de adelantar la agenda de ese gobierno global. ¿Cómo doblegan a los gobiernos? Bueno, porque estas entidades supranacionales le dicen a los gobiernos, si tú no adoptas la ideología de género como parte de tu política gubernamental, no te vamos a dar fondo económico para que tú puedas resolver la crisis. Todo el mundo, todos los países están en crisis económica. No olvide que ese es el cuadro actual. Todos los países están, hasta los Estados Unidos, está en una crisis económica. Por ende, observemos que estas entidades supranacionales van doblegando a los gobiernos para que tengan que someterse a esas autoridades que no han sido elegidas por el pueblo, que han sido instituidas por una élite de poder económico y que de alguna manera estamos viendo que ejercen una gran influencia en la rienda hacia donde se lleva el mundo. Por ende, el que conoce la escritura sabe, si usted lee la Biblia, usted sabrá que esto va a tener cumplimiento porque Dios ya adelantó lo que va a ocurrir, nos adelantó y nos deja saber que viene un gobierno global, que viene un hombre malvado, un hombre que va a ser el representante en carne de Satanás en este mundo para convertirse en el peor dictador mundial que ha tenido el planeta. En un hombre que se le describe como una bestia que destruye, que desmenuza, es la palabra que usa Daniel, que holla con sus pies, una bestia terrible. Mire si es tan terrible lo que viene para el planeta Tierra en este gobierno que se aproxima, que cuando Daniel mira las bestias previas de los gobiernos anteriores, ninguna de ellas le llamó tanto la atención como esta última, que representa el antiguo imperio romano, porque desde ese lugar geográfico se levanta la plataforma de donde va a salir, amados hermanos, el anticristo. Por ende, recuerde que en ese contexto bíblico nosotros vamos a ver unos cambios drásticos en lo que estamos viviendo el día de hoy, para hacernos entender que todas estas cosas que están ocurriendo no ocurren por casualidad, no son suerte, no es parte de la suerte. Yo como cristiano no creo en la suerte, creo en que Dios está en control de todas las cosas, que Dios le da un rango o un radio de acción al enemigo, pero Dios sí le pone límites a Satanás. Tenga eso presente. Satanás está limitado por Dios. Por ende, Dios le da un radio de acción para que los propósitos de Dios se puedan cumplir tal y como Dios lo ha querido y lo ha determinado en su soberana potestad. Así que observemos y recapitulemos. Estamos en un proceso de transición. Ese proceso de transición es un proceso donde vamos a ver cambios en las libertades, cambio, hablaba el programa pasado de una revolución cultural donde se está llevando a la población a un cambio de pensamiento a través de un cambio de lenguaje. Se cambia el lenguaje para transformar el pensamiento, y cuando se transforma el pensamiento, entonces ha ocurrido, amados hermanos, una transformación en el individuo, porque el individuo entonces comienza a llegar a unas conclusiones totalmente erróneas porque sale de premisas erróneas. Recuerde que la premisa correcta para poder llegar a una conclusión correcta es la palabra de Dios, lo que Dios estableció como fundamento. Si tomamos la palabra como fundamento, podremos llegar a una conclusión correcta porque estamos agarrados, amparados, cimentados en el fundamento de la palabra. Pero cuando nos salimos de ahí, no sabemos a dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar, ni qué vamos a terminar siendo, que es lo que está ocurriendo precisamente con la agenda que esta élite globalista está implementando
en el mundo a través de el brazo de poder económico que ejerce una gran influencia sobre el mundo entero. Sabemos también que hay un poder demoníaco, escuche bien lo que voy a decir, hay un poder demoníaco que opera en el mundo porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Por ende, estos gobiernos, estos gobernantes están siendo respaldados por Satanás porque ellos son sus instrumentos de trabajo para que se concrete el plan de Satanás, que es establecer un gobierno global donde él sea adorado, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13 que el anticristo va a exigir adoración. En Apocalipsis capítulo 14, verso 6 en adelante, hay uno de los ángeles, hay 3 ángeles ahí, pero uno de ellos viene a aclararle a la humanidad que si alguno adora a la bestia o recibe el sello del número de su nombre, no tiene parte con la salvación. Por ende, recuerde que el anticristo o el diablo, que es el padre del anticristo, siempre ha anhelado y deseado ser Dios, anhela esa adoración que se le rinde al verdadero Dios y viene a usurpar el lugar de Dios. Por ende, en ese contexto, se hace pasar por Dios y quiere la adoración que le pertenece a Dios. Lo maravilloso, amados hermanos, es que Dios nos ha dado luz, ha arrojado luz a través de la palabra. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, para que podamos discernir lo que está ocurriendo en el mundo en este momento y que este mundo va en un proceso de transición. En un proceso de transición donde la iglesia cada vez será más acorralada. Escuchaba esta semana el pastor que falleció, me solidarizo con el dolor que puede estar experimentando esta familia pastoral, mis condolencias, y oramos para que el Señor les dé consuelo en medio de este proceso de un pastor que no lo conocí personalmente, pero cuya posición fue no vacunarse. Y yo he dicho aquí en este programa que eso es una elección que cada uno va a tomar y que uno se debe informar para tomar esa decisión. También he dicho aquí de forma pública que yo opté por no vacunarme, no tengo miedo a decirlo y a decir públicamente, aunque sea atacado, que no patrocino esa vacuna. ¿Por qué no la patrocino? Pues ya yo he dado tanta información, yo creo que he dado vasta información y que usted la puede conseguir a través de los medios. Escuchaba otros exponentes dando muy buenas explicaciones de los riesgos que tiene esta vacuna, de que es una vacuna que está agendada en el plan de esta élite, de los cambios genéticos que puede provocar que va a provocar esta vacuna en el cuerpo, de las enfermedades autoinmunes que se pueden desarrollar de 5 a 10 años. O sea, en síntesis, es más riesgo ponerse la vacuna, en mi análisis, en el mío propio, ¿verdad? Por toda la información que he buscado, que no vacunarse. Pero claro, eso no implica que usted no sea responsable y que no tome las precauciones y que busque otras alternativas. Por ejemplo, yo tomo productos, suplementos naturales para fortalecer el sistema inmunológico. Yo creo que eso es parte de buen juicio. Yo creo que eso es parte de usar la prudencia y de uno tomar unas precauciones que son sentido común. Pues mire, usted puede ver qué otras alternativas usted tiene. Claro, yo vine hoy a afirmar, mire por qué toqué 2 de Corintios capítulo 11 y estos pasajes del apóstol Pablo, donde Pablo experimentó grandes peligros en su vida. Y ahora entro aquí. Pablo experimentó grandes peligros. No había vacuna para librarlo, Dios le bendiga, de experimentar cada uno de estos peligros que vivió y que relata en 2 de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo dice que él había sido tomado cautivo, 3 veces había sido azotado con vara, por los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes de parte de sus hermanos judíos.
5 veces, lo multipliqué y da casi como 190 y pico, de 195, si mi memoria no me falla, de azote por parte de los judíos. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de... ¿Y qué vacuna le dieron a Pablo para preservar su vida? Ninguna, hermano. Había un riesgo que tenía que tomar, un riesgo que tenía que tomar y una fe en la cual se tenía que ejercitar. De que, amados hermanos, yo respeto al que no piense como yo, tenga presente eso. Sé que en el pueblo del Señor pensamos diferente y debe imperar el respeto, ¿verdad? Pero como yo he sido formado en el Evangelio, mi formación implica que lo primero de lo que el hombre tiene que echar mano es de la fe en el Señor. Todo lo que el hombre pueda hacer de forma humana, si Dios no lo prospera, es en vano. Hay un pasaje bíblico que dice que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Para hacernos entender a nosotros que podemos tener el mejor ejército, los mejores guardianes, pero si Dios no prospera eso, es en vano. Lo ponemos en el contexto de lo que estamos viviendo hoy. Si yo tomo las medidas, pero Dios no prospera esas medidas que estamos tomando y que debemos tomar, pues entonces en vano serán las medidas. Ahora, pienso que de lo primero que debemos echar mano es de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Y usted que me escucha ya a la distancia, hoy debe agarrarse de la fe, porque el justo es llamado a vivir por la fe. El justo es llamado a vivir por la fe, es decir, el que ha sido justificado por Cristo, el que ha sido, amados hermanos, el que ha recibido la gracia de Dios, debe agarrarse de la fe, no solamente en el momento en que echa mano de la salvación, sino todos los días de su vida. Cada vez que usted sale por la puerta de su casa, usted está asumiendo un riesgo. Cada vez que usted guía su automóvil para ir a su trabajo, a la tienda donde usted vaya, usted está asumiendo un riesgo. Cada vez que usted se baña, está asumiendo un riesgo de no resbalarse en la bañera y caerse y poderse matar. Así que fíjese que siempre hay riesgos, hay peligro. Lo que nos debe en esta hora a nosotros llamar la atención desde la perspectiva bíblica, amados hermanos, es entender, es comprender, es internalizar que el Señor, amados hermanos, nos ha comprado a precio de sangre y ha prometido cuidar de nosotros todos los días de nuestra vida hasta recibirnos en gloria. Así que mire cómo yo traigo esto y lo traduzco en mi forma de pensar. Yo llego a la conclusión que no es que yo no asumo una responsabilidad ante los peligros que pueda asumir. Es decir, si puedo tomar unas medidas de precaución, las debo tomar, porque eso es juicio, buen juicio. Por lo tanto, sí las debo tomar, pero mi confianza no puede estar en mi fuerza, en mis capacidades, sino en que Dios es el que va a prosperar ese esfuerzo. Y aún he sido testigo en eventos que he vivido en mi propia vida, que he tomado medidas de precaución y no he podido evitar nada tampoco. Por lo tanto, la realidad, cuando miro la realidad, me doy cuenta que Dios tiene que estar en el asunto, que Dios tiene que intervenir. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y yo creo en esta hora que cuando echamos mano de la fe, amados hermanos, podemos atravesar, como atravesó el apóstol Pablo, diferentes circunstancias de gran peligro y riesgo, pero el diablo no te podrá tocar. La peste no te podrá tocar. El Salmo 91 dice que la plaga no tocará tu morada. Está hablando, amado hermano, de un Dios que cuida de su creación, de sus hijos, de un Dios que nos tiene precisamente en el hueco de su mano.
y ha dicho que los suyos nadie se los arrebata de su mano. Y en ese contexto afirmo hoy aquí a través de esta plataforma y hago un llamado para que usted eche mano de la fe, que usted primero se agarre del Señor y de las promesas de Dios. Y claro, lo que esté a su mano hacer, hágalo poniéndole en las manos del Señor. Mira, voy a tomar esta medida. Claro, no todas las cosas que nos ofrecen nos convienen. No todas las cosas que nos ofrecen nos convienen. Entonces, debemos pedirle a Dios discernimiento, porque vuelvo al tema del programa hoy. El tema para ir finalizando es que estamos en un tiempo de transición. Como estamos en un tiempo de transición y estamos viendo agendas a nivel global que se están desarrollando, debemos pedir a Dios discernimiento, porque no podemos seguir por donde va todo el mundo sin primero consultar a Dios, sin discernir lo que está ocurriendo bíblicamente para poder asumir una postura en relación a las ofertas que está haciendo el gobierno para solucionar o para trabajar con la situación del COVID-19. Por ende, en ese contexto, es importante que usted ore, que usted busque información, que usted sea dirigido por Dios para tomar una decisión tan importante como esa. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque sabemos que estamos en un tiempo de transición, que se están dando unas agendas. Usted sabe que la Biblia dice que viene una marca que se llama la marca de la bestia y que esta marca va a ser implementada en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo donde el anticristo esté gobernando. Pero tenga presente esto: a pesar de que el anticristo va a estar gobernando en ese periodo, estoy hablando de un tiempo futuro, el anticristo va a estar gobernando, el falso profeta lo va a estar asistiendo y va a estar también ejerciendo autoridad para que se marque la gente con el sello de la bestia. En realidad, cuando usted lee las escrituras, va a haber gente valiente. Esa valentía no viene de nosotros, viene de Dios. Y yo he enseñado en muchos contextos que el Espíritu Santo va a asistir a esos creyentes en el periodo de la gran tribulación para que ellos puedan tener la valentía de no dejarse marcar. Hay gente que piensa que cuando la iglesia se va y el Espíritu Santo se fue. Yo no afirmo eso, porque creo que cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se le entrega a Jesús en los aires. Jesús se lleva a la iglesia a la casa del Padre y el Espíritu Santo va a venir a trabajar con el pueblo de Israel y va a venir a trabajar con los gentiles que se quedaron, y que en ese periodo van a haber gente que se van a arrepentir, porque hay un ángel en el capítulo 14 de Apocalipsis que predica el evangelio eterno para que haya oportunidad de salvación en la gran tribulación. Así que esa gente que cree en ese periodo van a tener la oportunidad de arrepentirse. Y amados hermanos, el arrepentimiento no es producto de la carne humana, no es producto de la carne. El arrepentimiento es producto de una intervención del Espíritu Santo que redarguye al ser humano. Por ende, el Espíritu Santo va a trabajar desde otra, vamos a decirlo en estas palabras, desde otra modalidad, no como le está haciendo ahora con la iglesia, que le da autoridad y poder sobre los poderes demoníacos. En el periodo de la gran tribulación, el Espíritu Santo va a asistir para que estos hombres y mujeres que se conviertan en ese periodo puedan recibir la valentía de morir y ser decapitados por la causa de Cristo, pero no les va a dar poder para reprender al anticristo ni para reprender los demonios. Por ende, van a estar sometidos a una gran persecución y a la muerte. Así que, viendo eso desde ese contexto, les recomiendo que nos preparemos, porque vienen días difíciles. Ya se está hablando de otras variantes del virus, porque hay una agenda que se está implementando para ejercer control y unificar al mundo. Ya usted ha escuchado las palabras del máximo jerarca de la Iglesia Católica, que nos está diciendo que prácticamente ha solicitado un gobierno mundial, y además de eso está trabajando por unificar las religiones del mundo. Lo dejamos ahí porque el tiempo se nos ha acabado. Vamos a orar. No sé si allá José Miguel quiere entrar en este momento. Gloria al nombre del Señor. Quiero anunciarles que el 14 de agosto se estará celebrando
la marcha contra la imposición de la ideología de género a nuestros niños aquí en Puerto Rico. Sábado 14 a las 10 de la mañana frente al Capitolio. Estamos pidiéndole a todo el pueblo cristiano que respalde esta actividad y que alcemos nuestra voz. Mientras la iglesia está aquí, tiene una función que cumplir. Adelante, José Miguel. Amén, pastor. Tenemos por aquí a Elba Cabán, que pide oración por protección, cobertura de sus hijos, nietos y familia, liberación y peticiones especiales. También tenemos a Mirna Ortiz de Loíza, que pide la oración por su familia. Anónimo, por petición familiar, por su salud. También Miguel Ángel Cruz Mojica de Río Piedras, por sanidad. Keila también nos saluda y felicita. Dice que nos había escuchado hace 12 años por primera vez en Chicago y le da gloria a Dios de que todavía, ¿verdad?, la emisora sigue en pie. Amén. Así que gracias por la sintonía. También tenemos a Sonia Esther, que pide oración por muchas batallas que está atravesando, salvación, salud y sabiduría, y también por sus hijos. Gracias, José Miguel. Vamos a orar y de esa forma finalizamos. Recuerde que si Dios así lo concede, le esperamos el martes en el programa Sublime Gracia que dirige nuestra hermana Vanessa Rivera y su esposo Raúl Alexander. Estos dos ministros del Señor, de 4:30 a 6 de la tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has concedido en esta tarde poder compartir una vez más la palabra a través de esta plataforma radial Faro de Santidad y en aquellas otras plataformas donde tú concedas en esta hora que pueda, Señor, también llegar el mensaje. Concede que cada necesidad que presentó cada hermano, hermana, cada situación que ha sido traída a tu consideración, en esta hora, Señor, hay una respuesta de parte tuya conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Pedimos tu bendición para tu pueblo y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Les esperamos el próximo sábado, si así el Señor lo permite, de 12 a 1 de la tarde, por su programa Ven Señor Jesús. La paz del Señor con todos ustedes. Este fue el programa Ven Señor Jesús, presentado por el Ministerio Ven Señor Jesús de la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia, ubicada en la calle Muñoz Rivera, 104, Caguas Pueblo, y conducido por su pastor, Julio Abraham Rivera, y su esposa, Coralit Rosa. Para comunicarse con este ministerio lo puede hacer llamando al 787-314-7850, 314-7850, o nos puede contactar a través del email revjuliorivera@yahoo.com, o búscanos en Facebook, Senda de Justicia. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en su programa Ven Señor Jesús. Será hasta entonces. Santo, gloria a Dios. El pasado programa fue uno pagado.